Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos de la polémica e inesperada subida de precios de Spotify. Esta semana Apple lanzó iOS 16.6, del cual tenemos más cosas que contaros, junto con las claves del nuevo kit de desarrollo de las Apple Vision Pro. Os hablaremos del lanzamiento de los próximos MacBook Pro y Mac Mini de gama alta y remataremos con el posible retraso del iPhone SE de cuarta generación, la subida de precios de los iPhone 15 Pro y sobre las intenciones de Apple con respecto a la adquisición de los derechos de la Premier League inglesa. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias, donde ya sabéis, cada semana intento resumir en pocos minutos las principales noticias sobre Apple. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus, que esta semana han sido Rubén Viso, Javier Andrés Pavón, José Francisco Postigo y José Carlos Fernández. De verdad, muchísimas gracias a todos y por supuesto os animo a que si todavía no habéis visitado lamanzanamordida.com lo hagáis y si os interesa os suscribáis. De esa forma apoyaréis nuestro proyecto y tendréis acceso a contenido extra como el podcast que publicamos cada domingo, tendréis acceso también a cursos, ahora estamos en pleno desarrollo del curso de Final Cut Pro para iPad, pero hay algunos más ya publicados, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y podréis participar en los sorteos que realizamos para los suscriptores, simplemente pues como un modo de agradecer la fidelidad a nuestro proyecto. Precisamente ahora estamos regalando un Apple TV 4K de 128 GB, el que tiene conector Ethernet, y un iPhone SE. Así que os dejaré el enlace en la descripción y os animo a que lo visitéis para poder tener acceso a todo esto y ayudarnos. Venga, comenzamos, y es que tengo malas noticias para aquellos que sois suscriptores de Spotify. Seguramente ya hayáis recibido un mail del servicio avisando sobre la subida de precios en sus suscripciones, y si aún no lo habéis recibido, ya os lo cuento yo. La suscripción individual pasa de 9,99 euros a 10,99 euros al mes. El plan dúo, orientado, ya sabéis, a dos cuentas de usuarios que comparten el mismo hogar, ha aumentado en 2 euros, pasando de 12,99 a 14,99 euros mensuales. La suscripción Premium familiar, que permite, ya sabéis, hasta 6 cuentas simultáneas, pasa de 14,99 a 17,99. Y por último, el plan de suscripción para estudiantes, el que está enfocado en universitarios que cumplen con ciertos requisitos, ha aumentado su precio en 1 euro, quedándose en 5,99 euros al mes. La justificación que ha dado Spotify para el incremento de sus precios se basa en su deseo de seguir innovando y dar un mayor valor tanto a sus seguidores como a los artistas que utilizan su plataforma. Al menos así lo han comunicado en su web y en el correo electrónico que están enviando a los diferentes usuarios. Estos cambios no solo han afectado a España, sino también a otros países como Italia, Croacia, Estonia, Francia, Estados Unidos, Holanda, Noruega, Grecia, Guatemala, Finlandia, Dinamarca, Colombia, Perú, Brasil o Canadá. Creo que los he dicho todos. Yo no digo nada, pero ahora puede ser un gran momento para que probéis Apple Music si estabais ahí dudando, ¿eh? Os aconsejo ver este vídeo precisamente que hicimos hace unos meses comparando estos dos servicios y que, oye, ojalá os ayude a tomar una decisión. Bueno, y esta semana ya sabéis que hemos tenido actualizaciones. Primero salió el lunes iOS 16.6 y luego el martes salió la cuarta beta para desarrolladores de iOS 17. Ya tenemos los respectivos vídeos en el canal, por supuesto. Pero voy a hablar un poquito más de iOS 16.6 porque aunque esta actualización no incluyó realmente nuevas funciones para el usuario, ahora ya sabemos que incluye más de una docena de correcciones de seguridad importantes. En particular se han solucionado dos vulnerabilidades que se estaban explotando activamente según Apple, y es que Apple ha detallado las correcciones en su página web de seguridad. Los problemas parcheados incluyen fallos en el kernel, buscar, WebKit y el Apple Neural Engine. Es importante, por cierto, destacar que los problemas que se abordan con esta actualización también afectan a otros sistemas operativos como iPadOS y macOS, así que el consejo que os doy es que actualicéis todos vuestros equipos, no solo el iPhone. Apple dijo en junio que los desarrolladores podrían solicitar un kit de pruebas del Vision Pro para probar sus aplicaciones antes del lanzamiento oficial. Pues bien, ese día ha llegado porque los desarrolladores desde el lunes, justo el mismo día que salió iOS 16.6, ya pueden solicitarlo. Además del Apple Vision Pro, aquellos que cuenten con este kit de desarrollador también van a recibir ayuda para configurar el dispositivo por primera vez y también van a tener soporte a nivel de código de los ingenieros de Apple y orientación de diseño de interfaz. Pero como era de esperar, obtener un Apple Vision Pro antes de su lanzamiento no será fácil, incluso si eres desarrollador. Y es que si queréis solicitar un kit de pruebas del Apple Vision Pro, deberéis estar, primero, registrados en el programa de desarrolladores de Apple, pero además deberéis detallar exactamente qué proyecto queréis llevar a Vision OS.
Es decir, si es una aplicación nueva o una aplicación que ya existe en iOS o macOS. Cada solicitud ya han dicho que va a ser revisada y aprobada por Apple y van a ser muy selectivos, dado que la disponibilidad del kit parece ser extremadamente limitada. También destacan en todo momento que el dispositivo está en préstamo, por lo que el que lo solicite debe mantenerlo en un espacio de trabajo privado y seguro, accesible solo por los solicitantes y los desarrolladores autorizados por esos solicitantes. Es decir, Apple no deja que, por ejemplo, venga un amigo y lo pruebe, ¿vale? O sea, son bastante estrictos. Al parecer van a hacer controles regulares y cuando soliciten que devolváis el kit deberéis hacerlo. Lo estoy diciendo como si lo fueseis a solicitar a alguno de vosotros, pero bueno, a lo mejor se da el caso. Suerte. Hace unos días recordaréis que os dije que Apple tenía en mente renovar varios de sus Mac. Creo que fue en el vídeo de la semana pasada. Estos Mac tendrían el nuevo chip M3 y llegarían a finales de este año, concretamente los MacBook Air y Pro de 13 pulgadas y el iMac de 24. Esta semana Bloomberg ha publicado más información y avisa que no esperemos una actualización de los MacBook Pro de gama alta, es decir, los de 14 y 16 pulgadas, por lo menos hasta mediados de 2024. Al igual que el Mac Mini, por cierto, del cual tampoco se espera una renovación pronto. Incluso no es descartable que este tarde más de un año en renovarse de nuevo, teniendo en cuenta que para Apple no es un ordenador que requiera actualizaciones anuales. Así que si tenéis en mente comprar alguno de estos Mac próximamente, hacedlo sin miedo, porque parece que todavía queda un tiempo para que se renueven. Y venga, vamos con el iPhone SE, y es que los analistas de Barclays, Blaine Curtis y Tom O'Malley, esta semana indicaron en una nota de investigación que según fuentes cercanas de la cadena de suministro en Asia, Apple ya no planea lanzar la cuarta generación del iPhone SE en 2024 como se esperaba inicialmente. Se rumoreaba que el iPhone SE de cuarta generación tendría un módem 5G diseñado por la propia Apple, pero al parecer esos planes se han pospuesto dado que el módem de Apple aún no está listo. Y esto, por tanto, ha provocado el retraso de este lanzamiento. Nuestro analista favorito Ming-Chi Kuo ya había dado algunas pistas sobre lo que podíamos esperar del próximo iPhone SE de cuarta generación. Dijo que tendría un diseño similar al iPhone 14, que tendría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, que tendría Face ID y bordes planos. Pero bueno, lógicamente ahora con este retraso y con tanto tiempo hasta su lanzamiento, pues estos planes también podrían cambiar. Así que aquí en el canal, por supuesto, os iremos contando todo con cualquier novedad. Que por cierto, volviendo al tema de los modem, quizás haya mucho que no lo sepáis, pero Apple lleva trabajando en su propio modem 5G desde 2018 y adquirió la mayor parte del negocio de modems de smartphone de Intel en 2019 precisamente para reforzar su proyecto de chips propios, digamos. Todavía no hemos acabado, todavía queda más, pero antes, ya sabéis, si os está gustando el vídeo, por favor, os agradecería que le dierais un me gusta, que escribáis un comentario, que no cuesta nada, y, por supuesto, que se lo compartáis el vídeo a vuestros amigos o conocidos para que así, pues bueno, pueda llegar a más gente. Y seguimos con información que viene por parte de Bloomberg y que en este caso reafirma lo que os vengo diciendo en los recopilatorios de noticias de las últimas semanas, y es que Apple está planteando subir el precio de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Según Bloomberg, Apple planea producir aproximadamente 85 millones de iPhone, los mismos que los dos últimos años, pero aumentando sus beneficios. Ya a principios de este año, en una presentación de los ingresos del trimestre, Tim Cook dejó caer que los clientes, y estoy citando más o menos de forma literal, estarían dispuestos a gastar un poco más por tener el mejor iPhone posible. Claro, yo creo que muy posiblemente esto lo dijo anticipando lo que va a pasar en septiembre cuando estos nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max sean anunciados. Particularmente espero que compensen la subida de precio con un mayor almacenamiento en el modelo base. Actualmente el iPhone 14 Pro se vende en España desde 1.321 euros con 128 GB de almacenamiento. Lo cual, a ver, no está del todo mal, pero claro, si lo comparamos con la competencia directa, por ejemplo el S23 Ultra que parte de 256 GB, se hace evidente que es lo mínimo que se le puede pedir. Decidme en los comentarios si estáis de acuerdo. Y si no habéis seguido nuestros vídeos, os resumo rápidamente cómo serán estos próximos iPhone. Todos los modelos de iPhone 15 contarán con un puerto USB-C en lugar de Lightning. Los modelos base dirán adiós al notch en la pantalla y tendrán la famosa isla dinámica que tienen los iPhone 14 Pro del año pasado. También se espera que los modelos 15 Pro y Pro Max tengan un nuevo chasis de titanio, un chip A17 de última generación fabricado en un proceso de fabricación de 3 nanómetros y un nuevo botón multifunción en el lateral del dispositivo que va a reemplazar al clásico interruptor de silencio. Que por cierto, no os perdáis el vídeo de la semana que viene donde os contaré más datos sobre este botón. Y por último se espera que el iPhone 15 Pro Max tenga una nueva lente de periscopio en el módulo de la cámara trasera, lo cual proporcionará un mayor rango de zoom óptico. A ver, sobre el papel no tienen mala pinta, ahora solo queda que tampoco, claro, se pasen mucho con los precios. Bueno, y vamos a hablar de la Premier League, porque no sé si recordáis que hará
2 meses aproximadamente salió el rumor por parte de Bloomberg, precisamente, de que Apple estaría interesada en adquirir los derechos de retransmisión de la Premier League inglesa, también de la segunda división. Bueno, pues todo eso quedó así un poco parado, la verdad que todo vino también provocado por el auge y el exitazo que está teniendo la serie de Ted Lasso en Apple TV+. Y ahora ya conocemos más información. Y es que en una entrevista en el Daily Mail, el vicepresidente senior de Apple, Eric Kou, ha restado importancia precisamente a este rumor de que Apple va a pujar por los derechos de la Premier. Al parecer la intención de Apple es tener acuerdos de derechos globales, como los que tiene por ejemplo con la Major League Soccer. Además que luego está investigando y me he enterado que Apple, en el caso de querer los derechos de la Premier, no podría en ningún caso adquirir los derechos exclusivos, como por ejemplo hicieron con la MLS. Los términos de paquetización de la Premier League, al parecer, están actualmente dispuestos de tal manera que ninguna televisión puede coger o puede contratar los derechos de todos los partidos. Así que yo creo que eso, sumado al precio, porque los derechos de la Premier valen mucho dinero, creo que eso ha debido de pesar bastante para que Apple pierda el interés definitivamente. Y hasta aquí las noticias más importantes de la semana, amigos. Espero vuestros comentarios, estaré muy atento, y si os ha gustado el vídeo, un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!